La ciencia cerdos cuerdos. Nada tiene explicación ni algo tan simple como por qué las naranjas son dulces. Tienen una explicación real desde la profundidad, solo una semejanza y aceptación exterior sin significado real por no querer quitarle el sentido a tu existencia. La ciencia hace malabares en la superficie y es útil en esa misma capa superficial y nos mantiene entretenidos con vendas y físicamente, pero cuando se acerca el fin, los malabares caen al abismo y nunca hubo una explicación, solo un show efímero y evasión de la cruda realidad que ahora nos devora en el adiós del ser humano. Por ejemplo, cuando un ser humano come una naranja y nota que es dulce, la propia dulzura, la propia apodación como dulce, puede ser agria, o la propia palabra agria, puede ser frío, para definir esa dulzura. Todo lleva a la nada y al sinsentido. La ciencia no explica todo y no alcanza la verdadera realidad. Es todo relativo e ilusorio, un capítulo más en el intento de entender algo. Todo lo que enseña y explica se basa en situaciones o acontecimientos superficiales. Pero toda superficialidad nace en la profundidad. Y esa profundidad, el camino y la explicación de la vida, no la toca la ciencia. La información científica solo aporta un recorrido que tu mente acepta para algo que no tiene explicación si lo miras con verdadera delicadeza. La ciencia no explica nada. Solo construye caminos mentales para aceptar lo que no puede explicar. El ser humano los recorre con obediencia creyendo que entender es lo mismo que saber. Pero toda información científica es una forma de suavizar el abismo. Un mapa ilusorio sobre un terreno que no se deja pisar. La profundidad verdadera no tiene nombre y por eso la mente la evita. Prefiere quedarse en la superficie, en lo visible, en lo inútil disfrazado de una utilidad real y profunda. La ciencia brinda una utilidad en la superficie visible, un soporte provisional. Pero la auténtica verdad y utilidad profundas y reales se encuentran en los abismos ignorados por el hombre, más allá de la ciencia y sus límites. La ciencia ofrece datos, pero los datos flotan, no descienden a la raíz. Y en la raíz la ciencia calla. Porque no sabe, porque no puede. La ciencia no explica nada. Solo clasifica lo que puede ver. Todo lo que no puede observar lo ignora o lo niega. Se construye desde lo superficial, lo medible, lo visible, lo manipulable. Pero lo esencial nunca ha sido visible. La ciencia es una construcción humana. Una invención más del pensamiento. Y el pensamiento, limitado, no puede concebir lo ilimitado. Entonces reduce, separa, nombra. Habla de leyes, de datos, de certezas que solo existen dentro del margen que ella misma dibujó. La ciencia cura, prolonga, mejora sistemas, pero no sabe qué es la vida. Tampoco sabe por qué mueres. Solo sabe que mueres y qué partes se apagan. No hay verdad en la ciencia. Solo hay utilidad, y lo útil no es verdadero, es conveniente. La utilidad y conveniencia de la ciencia no implican verdad, son parches provisionales en un cuerpo que sangra por miles de heridas. Esa utilidad es en realidad una inutilidad disfrazada que solo prolonga una pseudo vida. Vivir engañado es estar muerto sin saberlo. La verdad, sea útil o no, es la verdadera vida, esa que sana de una vez por todas el sangrado profundo. No hay verdadero avance cuando todo muere al final. Lo que llaman avance es solo un alivio superficial del cuerpo, una distracción ante lo inevitable. La ciencia no avanza, sostiene. No transforma, alarga la ilusión. El único avance real está fuera de su molde, más allá de sus límites, en esa realidad cruda y profunda que no se puede medir ni nombrar, pero que sana donde ninguna fórmula alcanza. La ciencia es religión moderna. El nuevo mito aceptado. Una creencia disfrazada de objetividad. Pero no hay objetividad. No hay observador sin interpretación. No hay palabra sin carga. No hay conocimiento sin miedo. La ciencia solo toca la superficie del caos. No entiende el fondo. No puede, porque el fondo no tiene forma y la ciencia necesita formas.
Por eso la ciencia no es peligrosa por ser falsa, sino por hacerte creer que es verdad. Te da sentido, te entretiene, te adormece, pero jamás te enfrenta a la nada. Y todo nace en la nada. Si el ser humano viviera sin ciencia, viviría confundido. Si el ser humano viviera sin sentido, se mataría. Entonces prefiere vivir con explicaciones falsas antes que mirar la raíz sin nombre. Esa es la función real de la ciencia, evitar que el caos tome la palabra cuando el mismo caos siempre tuvo la palabra y firma el fin. La ciencia simplemente recibe un molde que no puede explicar en profundidad ni conocer en su procedimiento primordial. Es como una licuadora. Esa misma licuadora genera ramas y bases que, sin ningún motivo aparente, sabe por qué están ahí, pero igualmente las tritura. Y tras años y años y años los seres humanos beben de ese néctar, de ese zumo, hasta que acaban encontrando la fórmula. Una fórmula sin un significado profundo, pero que superficialmente es notable en ciertos ámbitos como la vida física o el bienestar de algunos órganos. Entonces, la ciencia es útil. Sí, pero no es objetiva, porque la misma invención está basada en la subjetividad humana, incluso en la de la propia mente. No sabemos nada en términos profundos. La ciencia solamente coge el molde que ya tenemos, que ya es conocedor, y lo humano lo analiza. Y una vez analizado, intenta entender para qué vale y a qué se le puede dar utilidad. Pero todo eso parte de una subjetividad. Aunque sea útil, por ejemplo, para el cuerpo humano, como nombramos anteriormente, sí, efectivamente, puede ser útil. Pero esa utilidad no significa que sea verdadera. Simplemente es útil. Lo verdadero está más allá de la vida, más allá del sentido de por qué el humano quiere vivir. Porque si los humanos fuéramos como cerdos, seguramente nos conformaríamos con eso, con beber del néctar y nada más. Pero los humanos partimos de una conciencia y una inteligencia superior. Y si la vida humana quiere continuar y seguir existiendo, la ciencia se debe de admitir y concebir como lo que es, una invención subjetiva. No es una realidad objetiva. La realidad va más allá de la ciencia. La ciencia es una invención subjetiva del propio ser humano. Y como tal, se nombra subjetividad, no objetividad. Todo lo objetivo va más allá de lo observable, del lenguaje, de los apodos humanos. La ciencia está contaminada de apodos, lenguajes, formas de expresión diferentes. Está contaminada de subjetividad, pero la realidad simplemente se manifiesta, pasa, y deteriora al ser humano. No hay percepción, hay inherencia en ella. Y todo lo que vemos es lo que hay. Y no habrá ningún lenguaje, ninguna modificación, ningún movimiento, ni religión que pueda manchar la cruda realidad. La ciencia parece útil porque alivia síntomas y prolonga la vida, pero no toca lo esencial, no cura el alma ni explica el misterio profundo de la existencia. Su utilidad es limitada, fragmentaria, una solución superficial que no alcanza a comprender ni transformar lo humano en su totalidad. Así, aunque produzca remedios, la ciencia no es más que un parche sobre un vacío más grande que no puede sanar ni explicar. Una sanación y una decadencia al mismo tiempo. Un entretenimiento inútil que jamás será útil. Solo un espectáculo, un simple prolongamiento del sufrimiento. Se colocan parches ilusorios, más útiles o menos útiles, pero todos llevan al mismo resultado, la inutilidad. El humano sigue y seguirá buscando una solución, pero nunca estará vivo. Incluso si logra la inmortalidad, seguirá siendo utilidad, no realidad. Porque la realidad es vivir, y mientras el humano viva engañado, estará muerto sin que él lo note. Creen estar cuerdos dentro de sus cárceles contradictorias de utilidad. Su cordura es locura y su locura cordura. La nada transforma a ambas. Y la nada es la composición humana. Es la declaración final del humano.